94.1 te invitan a compartir el programa Derribando Límites todos los domingos de 22 a 0 horas en esta nueva temporada 2025. Bendiciones, mi nombre es María Jiménez y soy integrante del equipo Derribando Límites, temporada 2025. ¡Alguien puede gritar! Hola, bendiciones. Mi nombre es Darío Tevez y pertenezco al grupo Derribando Límites. Bendiciones, soy el pastor Ángel Mendoza y también formo parte del equipo Derribando Límites. Bendiciones, soy René Vallejos, pertenezco al grupo de Derribando Límites en esta temporada 2025. Recordá, todos los domingos de 22 a 0 horas. No te lo pierdas. Y que tus enemigos huyan delante de ti. Alguien puede gritar. ¡Celébrale! Con júbilo. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Grito de júbilo. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Saltando, saltando. Tu amor llegó a mi vida y me enseñó que todo es mejor. Cuando a mi lado tú conmigo estás, todo es mejor. Te veo cada día, aun cuando las cosas no están bien. Confiado solo en ti caminaré, no temeré. Contigo tengo todo, me basta con saber que estás hoy junto a mí.
Contigo tengo todo, contigo la esperanza nunca se perdió. Hola, ¿hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay gente? ¿Están vivos todavía? ¡Hola! ¡Eso! ¡Hola! Buenas noches. Saludamos a toda esta hermosa audiencia con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo se sacaron los guantes, para poder aplaudir y para dar gracias a Dios, porque un día más podemos estar en este lugar a través de estas ondas radiales. ¡Qué bendición que el Señor nos dio en esta noche poder estar para hacer este programa! Por supuesto, este programa lo hacemos entre todos. Perdón, hermana, ¿me lo dijo a mí? Sí, por supuesto, a vos que nos estás escuchando, quizás por primera vez sí, también vas a ser parte de este programa. Así que si recibiste el link, compartí con tus contactos, con tus amigos, con tus vecinos, con tus seres queridos. Y vamos a compartir estas 2 últimas horas del día domingo, quizás falta poco, estamos finalizando el mes de junio, y le damos la bienvenida al mes de julio. Qué impresionante cómo ha pasado este año. Y bueno, lo que no pudiste lograr en estos primeros 6 meses y se te pone firme en las manos de Dios, eso así, mira. Te despertás y te pones firme en las manos de Dios. Por supuesto, el resto de este año va a ser de grandes victorias y de grandes triunfos en el nombre de Jesús. Así que a no desesperarse, a no perder las esperanzas, ni mucho menos la confianza en Dios, porque Dios jamás nos va a defraudar, Él siempre estará con nosotros para bendecirnos, para alentarnos y también para corregirnos, Venimos de un fin de semana poderoso, glorioso, donde el Señor estuvo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, y de eso que hemos recibido queremos compartir con todos ustedes, Así que vamos a entrar despacito, vamos a abrir la puerta, vamos a entrar a ver la platea de la 94.1, la predicadora a la radio que te guía al cielo. Escuchá cómo está, escuchá, mirá. Ahí va a ser un paneo, Mauro. Vas a ver, escuchá. Cristo vive, Hay una platea impresionante que se pone de pie para glorificar el nombre de Dios. Escuchá. Cristo vive. Vamos, vos también de tu casa. Cristo vive. Y si Él vive, vos también, vamos. Impresionante. Está haciendo un paneo general, Mauro, y la platea se pone de pie. Eso. Gloria a Dios. Impresionante esta platea. No le tiene miedo al frío. Está todo aquí. También juntamente con los hermanos de la radio de las Buenas Nuevas AM 1510, que en esta noche nos está acompañando y nos está retransmitiendo a través de la página de Facebook, también a través del canal de YouTube y también a través de la plataforma de Twitch. Imagínate, a través de las ondas radiales AM 1510. Impresionante los hermanos que en esta noche se reunieron para bendecir y glorificar el nombre de Dios, así como esta hermana tan hermosa, sierva del Señor. ¿Escuchá esta alabanza? ¡Qué preciosa alabanza! Pero yo lo ignoraba. Él no es atrevido, él tan solo llama y espera paciente a que tú le abras tu corazón. Él es Jesucristo. Quien me entendiera. De pronto escuché el mensaje, le hablaba a mi vida, me decía no temas más, en mí confía. Él no es atrevido. Así es. Él tan solo llama. En esta noche el Señor te está llamando. Tu corazón. Él es Jesucristo y quiere
qué bendición, mirá qué invitación a través de una alabanza. Claro que Dios nos habla de todas formas y de todas maneras para que todos podamos entender y comprender este amor tan maravilloso y perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros sobre esta humanidad, esperando que el hombre, dice, que el hombre y la mujer y todo ser viviente en esta tierra pueda acudir a Dios con un corazón arrepentido y así alcanzar salvación. Nosotros estamos en esta noche para anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir el mensaje del reino de los cielos, así que te invitamos a comunicarte. También podés hacerlo a través de un número de WhatsApp, a través del 11 60 39 33 75. Es la línea donde podés enviar tu audio, tu texto, y estaremos compartiendo con toda esta hermosa audiencia. Y va a ser maravilloso todo lo que quieras compartir. También tenemos la línea directa, que es el 60 71 38 45. A esas líneas podés comunicarte y estaremos compartiendo tu mensaje con toda esta hermosa audiencia, no solo aquí en la Argentina, sino en diferentes ciudades, países y naciones. Así es, porque esta radio se difunde a través de varias plataformas que el mundo entero puede entrar y mirar y compartir el link. Desde donde nos recibas, podés compartir el link. Va a ser una bendición en esta noche poder compartir palabra de Dios. Y aquí nuestro hermano René se preparó. Él es un siervo fiel, es un siervo que se prepara, que estudia, y qué bendición tener un compañero de trabajo así, porque cuando nosotros no llegamos a hacer la tarea le podemos copiar. No se rían, es una broma, Ahí los tenés, ¿viste? Siempre se están riendo, cada vez que me equivoco se ríen ellos. Bueno, qué bueno, porque dice que la alegría del corazón hermosea el rostro. Y si vos estás pensando hacerte una cirugía, porque si no me gusta mi nariz, no me gustan mis labios, qué sé yo, no me gustan mis ojos, me voy a operar y vas a ver cómo voy a quedar, Pero nosotros te decimos una forma más sencilla, que si tenés la alegría del Señor en tu corazón, eso va a hacer que tu rostro sea hermoso. Así que nada de gastar en cirujanos, sino a rendir nuestras vidas a los pies de Cristo, y la hermosura de Dios va a resplandecer en tu vida, en tu rostro, en tu manera de vivir, en tu manera de hablar. Impresionante, Así que damos gracias a Dios por permitirnos esta noche poder estar a través de estas ondas radiales. Y queremos saludar a nuestro hermano operador, operador estrella. Lo estuvimos esperando en la vereda y nos ha agarrado el frío y entramos todos escarchados aquí adentro. Tenemos hielo hasta los oídos. Gracias a Dios, qué lindo es poder disfrutar de todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y también de la dulce espera. Así que damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Mauro Sánchez, quien está en la puesta al aire y en la operación técnica. Así es él es cariñoso, te da besitos, de repente si te ve dormido, te da un espiafo, ahí está. Y si no, si te ve triste, agarra la varita mágica y no sabes, se te va la tristeza, ahí está, ¿ves? Viene la alegría. Impresionante. Impresionante. Pues él está en la escuela de Rambo. Como Rambo dejó acá dejó las vestimentas y los guantes, todo, ahí está él practicando en la escuela de Rambo. Para que no haga tanto frío. Así que bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano, que siempre está compartiendo ahí la alegría, el gozo, y también de nosotros, no le queda otra, pobre hermano que está ahí. Este equipo de Derribando Límites, que está todos los domingos a partir de las 22 horas, y por supuesto está mi compañero de milicia, mi hermano René Vallejos. Buenas noches, mi hermano, ¿cómo le va? Buenas noches, saludo a la amada audiencia, al pueblo de Dios, a la Iglesia de Cristo Somos Uno, al pastor Adrián, a su esposa, a toda la congregación, a la Iglesia La Nueva Filadelfia también, que sean las bendiciones para los hermanos. Y bueno, un domingo más, acá sentaditos por la gracia y la misericordia del Señor, a ver qué es lo que podemos decir a través de estos micrófonos, para que sea de bendición para el oyente, para que el mismo Señor, ¿no?, nos esté hablando personalmente a nuestra mente, a nuestro corazón, y por medio de las vivencias que tenemos nos damos el testimonio que Dios cambia, Él puede. Lo que antes no podíamos hacer con nuestras fuerzas,
en Él seguimos descansando para su gloria. Amén, amén, gloria a Dios. Y por supuesto también está aquí nuestro hermano el pastor Ángel Mendoza. Dios le bendiga, pastor, buenas noches. Amén, saludo para todos los oyentes. Y bueno, agradecido un día más poder estar en este lugar, ¿no? Para compartir la palabra. Y bueno, y viviendo un fin de semana hermoso, una jornada muy linda en varias cosas en la iglesia, así que agradecido al Señor por todo eso. Amén, qué bendición, ¿eh? Y por supuesto, ¿qué será que habrá pasado? Dicen los hermanos. Ya van a contar aquí los hermanos, van a estar compartiendo las bendiciones de Dios sobre sus vidas, sobre el entorno, todo lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras familias, de las congregaciones. Dios sigue haciendo su obra, Dios sigue trabajando, ¿eh? Su palabra dice, el Señor Jesucristo dice, mi Padre aún trabaja, Él sigue haciendo la obra y por supuesto yo también estoy trabajando, dice el Señor, así que la obra del Señor continúa aquí en la tierra y qué bendición poder saber esto, ¿no? Que todavía las puertas no se cerraron, que todavía las puertas del cielo están abiertas, que tenemos una oportunidad de poder acercarnos confiadamente al trono de su gracia para así poder alcanzar y hallar su pronto socorro, ¿eh? Qué bendición saber que todavía tenemos oportunidad, porque este Dios es un Dios de oportunidades, así que, pastor, le invitamos a hacer la oración de apertura. Amén, amén. Vamos a estar orando. Y bueno, de su lugar, aquel oyente que está escuchando este programa radial pueda también hacer esta oración junto con nosotros y pedirle al Señor que derrame bendición sobre su vida. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche porque podemos estar en tu casa de oración, trabajando, Señor, porque pudimos conocerte, Señor. Amén. De este mundo, Señor, que nada nos daba, Señor, tú nos diste la posibilidad de ser salvos, Señor. Conocer tu palabra, conocerte a ti, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Bendice, Señor, este programa radial, Señor. De este lugar, Señor, que estamos trabajando para tu obra, Señor. Todo aquel que escuche este programa radial, Señor, bendice su vida, Señor. Trae fuerzas nuevas para el que está debilitado, aquel que ya no tiene esperanza, Señor, que no sabe qué hacer, Señor, que quizás se encuentra en un momento difícil de su vida, Señor. Ahí te pido, Espíritu Santo, que tenga, Señor, la bondad de tocar esos corazones, esas mentes, Señor. Quita todo pensamiento negativo, Señor. Todo Amén. pensamiento de mal, Señor. Que puedan ser prósperos, Señor, en ti, Señor. A través de tu palabra, Señor, a través de la prédica que vamos a estar compartiendo con mis hermanos en este lugar. Bendíceme la vida de mi hermano Vallejo, Señor. Amén. Que mi hermano René, Señor, pueda compartir tu palabra, Señor. Sí, Señor. Bendice su vida, su hogar, su casa. También la vida de mi hermana María Jiménez, Señor. Gracias, Y por sobre Jesús. todo también a este operador que está ahí, Señor, haciendo, Señor, que este trabajo que hacemos, Señor, en conjunto, Señor, salga del aire, Señor, en perfectas condiciones, Señor. Bendice la vida de mi hermano, Señor, Mauro, Señor. Amén. Bendice su hogar, su familia, sus hermanos, Señor. Sí, Señor. También te pido por mi vida, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea Amén. de agrado a tus ojos, Señor. Ahí está el Señor operando, Señor, en cada hogar, en cada familia, Señor, porque tú así lo has querido, Señor. A través de este medio, Señor, podemos hablar de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Señor, por este privilegio. Bendice a las congregaciones, Señor. Amén. A los pastores, Señor, donde están trabajando, Señor, llevando una labor, Señor, en tu obra, Señor, perfecta, Señor. Dale sabiduría y conocimiento a aquel que necesita, Señor. Y la salida a todo problema a aquel que está necesitando de ti, Señor. Porque solamente tú, Señor, puedes extender una mano, Señor, poderosa sobre la vida de cada persona, Señor. Amén. Y puedes traer el cambio y el bien para cada familia, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que hoy traiga bendición para muchas familias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. De gracia se recibe, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús, quiero conocer a Jesús.
Gloria a Dios, y continuamos con Derribando Límites en esta noche que se difunde todos los domingos a partir de las 22 horas. Estamos al aire, queremos compartir una palabra de apertura. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12. En el libro de Colosenses vamos a buscar la palabra de Dios y vamos a dar una apertura en el nombre de Jesús. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué hermoso consejo del Señor. Y vemos que varios intérpretes de la palabra tienen un concepto de vestidos, de qué manera debemos vestirnos. Y bueno, creo que por muchos años siempre los hombres tienen diferentes interpretaciones, y muchos dicen de qué manera debemos vestirnos para marcar las diferencias como hijos de Dios. Y claro que sí, como hijos de Dios, el Espíritu Santo hace su obra en nosotros, pero aquí el Señor nos está hablando de lo más profundo, de lo más importante, de lo que hay adentro de nuestro corazón, de lo que hay en nuestra alma. De qué manera debemos vestirnos para agradar a Dios. Sabemos que la obra la hace el Espíritu Santo, y por muchos años y seguimos escuchando a hombres y mujeres enseñando cómo se deben vestir, cómo debemos estar para participar de las reuniones, para congregarnos. Muchos lo han tomado como doctrina, pero aquí el Señor nos enseña de esta manera. De qué manera Él quiere que nosotros nos vistamos, y qué hermoso sería poder lucir estas vestiduras que habla el Señor Jesucristo. Dice: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántas virtudes tiene esta vestidura? ¿Y será que nosotros estamos usando estas vestiduras? ¿Será que tenemos esa paciencia? ¿Será que tenemos esa humildad? ¿Será que tenemos esa benignidad de no tener malos pensamientos, sino de siempre hablar palabras de bendición? Que el vocabulario nuestro como hijos de Dios, como amados, entrañables, dice su palabra, marque la diferencia. Que podamos ser diferentes desde adentro, no nuestra apariencia exterior, porque a Dios no lo podemos impresionar con nuestra apariencia por fuera. A Dios le interesa lo que hay dentro de nuestros corazones, y de qué manera debemos vestirnos para vivir cada día como representantes de la nación. Somos representantes de la nación, del reino de los cielos, y qué bueno es poder vestirse con todas estas virtudes, soportando unos a otros, perdonando unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, por algo dice la palabra, porque seguramente como hermanos en la familia siempre tenemos queja con el hermano, ¿no? Cuando mandamos a hacer un mandado pareciera que siempre va al mismo y le decimos: ¿podés ir a comprar tal cosa? O siempre tengo que ir yo, dice uno de los hijos, ¿no? Siempre tengo que ser yo. Y bueno, y es como hermanos, así también en el área espiritual, pareciera que todas las responsabilidades caen sobre un hermano y dice: uy, y como que tiene que soportar más que otro. Pero acá su palabra dice: soportaos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que cuando todas estas virtudes están en nosotras, si usamos esta vestidura de parte de Dios, vamos a aprender a soportar. Vamos a aprender a amar a nuestro prójimo de la manera que Dios quiere, con la humildad, con la templanza, con ese amor perfecto que Dios
tiene para con nosotros, que nos perdona todos los días, porque todos los días nos equivocamos, fallamos, cometemos errores, quizás no llegamos a pronunciar con nuestros labios lo que está en nuestros pensamientos, pero Dios conoce lo que hay en nuestros pensamientos y Él también quiere limpiar. Es como una casa que quizás muchas veces le decimos al Señor, te entrego mi hogar, te entrego mi familia, pero en esta habitación no entres. O sea, entregamos parte de nuestras vidas a Dios. Y Dios no quiere parte de nuestras vidas. Él quiere absolutamente toda nuestra vida rendida a sus pies. Y Él quiere vestirnos de esta manera. Y que debemos perdonar si hubiera quejas contra nuestro hermano, porque quizás cuando canta desafina. Y quizás no lo decimos, pero en nuestros pensamientos decimos, ¿cómo desafino el hermanito o la hermanita, no? Pero si tenemos el amor de Cristo, nosotros vamos a orar. No vamos a criticar. De nuestros labios no saldrá crítica ni murmuración, sino que vamos a orar. Señor, bendice la voz de mi hermano, bendice la voz de mi hermana, que anhela y desea alabarte y que cada día lo pueda hacer con más excelencia, ¿verdad? Cuando hay humildad, cuando hay paciencia, cuando hay mansedumbre en nuestros corazones, esta es la manera que Dios quiere que vivamos, ¿no? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto de Dios con la humanidad, el vínculo perfecto que debe haber entre nosotros, entre hermanos, en la congregación, con los vecinos, en nuestro trabajo, que donde vayamos dejemos buenos testimonios, que nuestra manera de vivir, de hablar, de andar, de vestir, sea un testimonio para a todos aquellos que aún no conocen, para todos aquellos que les cuesta acercarse a Dios, y dicen, no, ahí están todos locos, gritan como locos, ¿qué vamos a ir a meternos ahí? Bendita locura, que un día cambió nuestras vidas para siempre, nuestro futuro para siempre. Y dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Qué lindo tener todas estas virtudes. Qué lindo es tener todo esto que dice en la palabra de Dios, estas vestiduras tan hermosas, y sobre todo el amor. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, dice. Cuando hay amor de Dios, el Señor nos hace que podamos tener paciencia, que podamos que tengamos la humildad de escuchar a nuestros hermanos que quizás lo único que necesitan es alguien que los escuche, alguien que los abrace. Quizás están cansados de escuchar palabras y lo único que necesitan es un abrazo, es un oído que los escuche. Y qué bueno es que si nosotros tenemos estas vestiduras, como dice la palabra de Dios, vamos a aprender a escuchar, vamos a aprender a soportar. Y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones. Alguien que tiene paz en su corazón no se va a enojar. Quizás habrá momentos o actitudes que van a querer provocarnos, ¿no? A enojarnos, a que haya ira y que podamos decir tantas cosas, pero bueno, el amor hace que nosotros podamos callar. Si amamos a Dios, aprendemos a callar y aprendemos a perdonar de la misma manera que Dios nos perdona cada día a nosotros nuestras ofensas. Así que el Señor en esta noche nos dice de qué manera debemos vestirnos. Así que no es tan importante quizás esa pollera larga, ni el traje, ni la corbata, sino que nuestro interior esté lleno de estas virtudes que Dios está pidiendo para nuestras vidas. Bueno, conmigo Dios ha sido bueno, y que lo sepa el mundo entero, que no hay nadie como Él. Oe, oe, oe. Yeah, yeah. Bueno, conmigo Dios ha sido bueno, y que lo sepa el mundo entero, que no hay nadie como Él. Oe, oe, oe. Y por eso yo agradecido estoy, con su gracia yo agradecido estoy, con su inmenso amor agradecido estoy, y yo me
tiempo Dios es bueno, ha cambiado mi lamento, siempre ha sido mi sustento. Cuando vengan malos tiempos yo sé que Él estará conmigo. Cuando vengan buenos tiempos tengo que ser agradecido. Bueno, ¿qué te digo? Bueno, Él ha sido bueno con la cizaña. ¿Qué sería con el trigo? Amigo, sigo vivo, dando fruto, no como el higo. Corro y corro, no me fatigo. Dios ha sido bueno conmigo. Con lo que me quita, con lo que me da. Bueno ha sido bueno, no me puedo quejar. Con lo que me quita, con lo que me da. Bueno ha sido bueno, no me puedo quejar. Bueno, conmigo Dios ha sido bueno. Y que lo sepa el mundo entero, que no hay nadie como Él. Oe, oe, oe. Yeah, yeah. Bueno, conmigo Dios ha sido bueno. Y que lo sepa. Dios te bendiga, hermana María Jiménez. Recién puse la radio, así que bendigo a la amada audiencia en la 94.1, la predicadora Señales del Fin. Que Dios pueda usarte para su gloria. Soy la hermana Susana Cardoso. Bendigo a la mesa de trabajo y al que va a estar a través del vidrio pasando alabanza. Bendigo a ese hermano. Que Dios los bendiga en esta noche y que los use para su gloria. Gracias por siempre tus fieles oraciones a favor de mi vida y a favor de mi familia. Un beso, un abrazo grande, grande, Mari. Bendiciones. Dios te bendiga, Susi, qué alegría poder escucharte. Ella también era parte de una programadora de aquí de la radio, de la 94.1, una sierva del Señor muy usada en la predicación, compartía la palabra. La verdad, Susi, muchas gracias a Dios por tu vida, por habernos permitido conocernos, y bueno, gracias porque en esta noche nos estás acompañando y por esas hermosas palabras. El Señor te bendiga, así como nuestra hermana Susana Cardoso se animó a enviar un audio. Vos también lo podés hacer a través del 11 60 39 33 75 o a través de la línea directa que es el 60 71 38 45 o a través de la plataforma que nos estés recibiendo. Podés escribir tu mensaje y lo estaremos compartiendo con toda esta hermosa audiencia. Queremos saludar también a otros mensajitos que nos llegaron en esta noche. Nuestro hermano Elías, nuestro hermano de la congregación En Cristo Somos Uno, dice: bendiciones, hermana, gracias por sus mensajes de siempre, que tengan una excelente programación, saludo a los presentes y a la audiencia, abrazos, dice nuestro hermano Elías. Dios bendiga a tu esposa, a tu bebé, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. También nuestra hermana María Bafretis nos manda ahí un emoji con su pulgar para arriba. Otro mensaje dice: hola hermanos, escuchándolos como todos los domingos, son de mucha bendición para todos. Nuestra hermana María Esther, Dios te bendiga, María Esther. Nuestra hermana Griselda Mendoza dice: el Señor los bendiga a todos, acá en casa escuchándolos con mamá. Y Maya, saludo a todos los hermanos de la iglesia La Nueva Filadelfia Actual, dice nuestra hermana Griselda. ¿Quiere saludarlos, pastor? Amén, amén. Sí, hoy tuvimos una hermosa reunión. Y bueno, ya se viene también la reunión de mujeres el fin de semana que viene, el día sábado. Así que bueno, ahí con mucha expectativa, ¿no?, por la labor que hacen las hermanas. Bueno, es algo que el crecimiento que el Señor puso en estos tiempos. Así que bueno, saludo a Maya, mi sobrinita, que según dicen que es la más linda de la familia. Así por que supuesto, vamos a ver. es hermosa. Yo tengo otro concepto, pero bueno. Y bueno, y a mi mamá, a mi hermana Griselda, ellas son encargadas de ese sector de las hermanas, están trabajando con las hermanas. Así que bueno, de acá un fuerte abrazo, que Dios bendiga sus vidas. Amén, amén, Dios bendiga a la familia. Muchas gracias por acompañarnos. También otro mensajito. Dice: buenas noches, bendiciones para todos. Quiero saludar y mandar un gran abrazo para todos. Les pido oración para mi familia, para la abuelita María Nieves, que hoy se descompuso, pero gracias a Dios está mejor.
También quiero contarles que a una de las chicas que siempre pido oración porque tiene lupus, gracias a Dios bendito, le entregaron el tratamiento de las vacunas biológicas. Es una gran bendición de esta luchadora de la vida. Y también quiero darle gracias a Dios porque mi familia sigue luchando junta, siguiendo el camino de nuestro Padre amado. Este mensaje es de nuestra hermana Meli Fleitas. Amén, sí. Bueno, de acá le mando también un saludo a mi hermana Meli, que hoy no pudo asistir a la iglesia porque cuida a nuestra hermana María Nieve, así que es una bendición su familia. Bueno, llevó a su esposo con sus hijas y eso es algo muy bueno, ¿no? Una familia nueva en la iglesia que está saliendo adelante, buscando de Dios por sobre todas las cosas. La verdad que es una bendición tenerlos a ellos. Amén, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Meli y a toda su familia. Y bueno, gracias a Dios, hoy estuvieron en la congregación también. Otro mensajito dice: buenas noches, bendiciones, que Dios los siga usando grandemente. Nuestra hermana Esther Maidana de aquí, desde La Ferrere, también tenemos un audio, dice, que nos envió nuestro hermano Darío Sebastián Tevez. Si hermano lo tiene preparado, lo vamos a estar escuchando. ¿No lo tiene? Bueno. Ahí se lo comparto. Y mientras tanto, usted puede seguir comunicándose. ¿Nos dice el número, pastor? ¿A qué número se pueden comunicar? Amén. Al 11 60 39 33 75. Y si no, a la línea directa 60 71 38 45. Gloria a Dios, esos son los números a los cuales pueden comunicarse. Ya tenemos el audio, mi hermano. Buenas noches, bendiciones al grupo de Derribando Límites, paz de Dios para todos. Hermano Mauro, Dios te bendiga mucho. Hermano René, tuve la bendición de verlo hoy, darle un abrazo después de varios días. Dios te bendiga, te use, te utilice, te siga dando gracia, sabiduría. Bendiciones, Pastor Ángel. En esta semana vamos a seguramente vernos. Le mando un abrazo, sí, a usted, a su madre, su hermana, a su familia, a la congregación de Pontevedra. Le mando un abrazo a todos, a la Nueva Filadelfia actual, hermana María, paz de Dios, saludos a toda la audiencia de Derribando Límites, a sus hijos, Camila, Maxi, Bauti. Bueno, era saludarlos. Desde el principio pude conectarme al programa y es una bendición poder acompañarlos hasta el fin, porque estoy conectado con ustedes. La verdad que es una bendición poder escucharlos. Qué bendición todo lo que empezaron a compartir desde el libro de Colosenses, así que estoy atento a todo lo que Dios quiere hablar. Les mando un abrazo, que Dios les siga dando crecimiento, luz, que los ilumine. Y que sigan derramando de lo que ya tienen como gracia de Dios en sus vidas. Les mando un abrazo, pasé una semana y un fin de semana más que maravillosos. Estuve hasta hace hasta hace minutos, sí. Dejé a mis hijos, así que la verdad que no puedo estar más que agradecido por todo lo que estamos viviendo en lo personal y tanto también como cuerpo. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga y bueno, ahí estamos atentos y bueno, la verdad que es una bendición verlos, están más que hermosos, Dios les siga dando, bendiciendo y conduciendo. Abrazos y bendiciones a todo el grupo de Derribando Límites. Muchas gracias mi hermano Darío Sebastián Tevez, muchas gracias por compartir un audio también con nosotros. ¿Quiere saludarlo, mi hermano René? Bendiciones para el hermano Darío. Sí, hoy tuve la bendición de poder abrazarlo, saludarlo después de unos días. Un hermano de mucha bendición que ha sido utilizado con el Señor de gran manera. Para mí fue de mucha bendición desde el día que llegó a mi casa. Hoy decir que para la gloria de Dios, de que he aprendido mucho. No sí por el hermano Darío, sino por el espíritu que mora en él. Y me ha resultado un crecimiento verdaderamente notable. Me acuerdo que en una oportunidad, siempre las primeras veces que llegaba a casa, venía él meditando las cosas del Señor y yo afanado por mi trabajo.
lo miraba y decía, ¿por qué no esperás un cachito? Pero bueno, hoy estamos en un tiempo muy bendecido para la gloria del Señor. Un abrazo, hermano Darío, paz del Señor. Amén, hermano, pastor. Oh, no, la verdad que en el tiempo que nos tocó trabajar juntos, bueno, ahora no estamos trabajando juntos, pero bueno, sí, lo pude conocer un poco más. Bueno, sí, de acá te mando un fuerte abrazo, Darío. Bueno, de alguna forma también voy conociendo a los hermanos, ¿no? Y es una bendición conocerlo al hermano. Lo que admiro de él, el amor que tiene por sus hijos. De acá te felicito, sos un buen papá. Y eso es algo que en el tiempo que te conocí, Darío, lo que yo tomo para mi crecimiento personal. Así que de acá un fuerte abrazo para vos y toda tu familia. Amén, amén. Bendecimos a nuestro hermano, compañero de radio, también compañero de milicia. Así que gracias a Dios por la vida de mi hermano, de sus hijos, de Sebastián, de Martina. Y bueno, el hermano, como dice acá el pastor, es un papá que se desespera por sus bebés, por sus hijos y trata de disfrutarlo cada día. Es una bendición, la verdad que gracias a Dios por todo esto. Tenemos otro mensajito, lo estamos buscando aquí. Y nuestro hermano Alberto Hernández también nos está escuchando en esta noche y dice gracias y bendiciones. Nuestra hermana Esther Maidana dice que nos comparte el Salmo 121, así que vamos a estar juntando todos los textos para el final antes de finalizar el programa, vamos a estar compartiendo todos los textos que nos envíen en esta noche y es lindo porque podemos, es como que los textos que nos comparte certifica la palabra que se comparte en este lugar, así que es como que todos estuviéramos en el mismo espíritu. Nuestro hermano Alberto Hernández es de la ciudad de Escobar, así que saludamos a nuestro hermano y bendecimos a su familia y gracias por acompañarnos un domingo más. Continuamos con más palabra de Dios y ahora viene el pastor que estuvo afilando la espada. Así que, pastor, está en libertad. Se me congeló la espada. Bueno, ya mucho frío. Ahora estamos entrando. Gloria a Dios. Yo quería compartir en San Mateo 5, en el versículo 1 y 2. Y 3 también. Lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y yo acá quería compartir esta palabra. Quizás para muchos dice, bueno, no significa mucho, no dice mucho, pero sí, en el texto 3 es el texto del punto central de esta palabra. De Dios habla a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Que es nuestro líder, nuestro Señor. Habla algo tan puntual, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y este texto bíblico está como comprimido, no está explicado, pero es un gran simbolismo para Dios expresar de esa manera hacia las personas que aman y confían en Él, por sobre todo en su palabra, donde muchos de nosotros, ¿no?, tanto aquel que congrega en una iglesia como quizás aquel que quizás no está congregando en una iglesia, tiene la posibilidad de tener fe en Dios y en su palabra por sobre todas las cosas. Cuando uno cree en Dios, le cree a su palabra, le cree a las promesas, pero por sobre todo busca, no realmente de corazón, lo busca a Dios, ¿no? Ese pensamiento tan positivo de saber que hay un Dios que de alguna manera nos está mirando, ¿no?, y que existe. Entonces hay una característica importante que Jesús le dice a sus discípulos y a todas esas personas que estaban ahí con él a su alrededor, ¿no? Y él les empezaba a enseñar diciendo:
sobre la bienaventuranza, ¿no? Y algo muy importante que para poder nosotros conquistar de alguna manera el reino de Dios, el reino de los cielos, la salvación en sí, es lo que simboliza eso, para que nosotros podamos ser salvos, porque después de esta vida viene una eternidad, y muchos de alguna manera ya lo tenemos en claro, pero muchas personas que quizás no. Y ser pobre de espíritu es un significado muy profundo y muy grande, donde muchos quizás no han alcanzado a comprender, sobre todo aquellos que congregamos y conocemos la palabra de Dios de alguna manera, quizás no de una forma amplia, pero sí tenemos conceptos amplios, ¿no? Donde al asistir en una iglesia se nos enseña, se nos indica más o menos de alguna forma directa, a veces no tan directa, pero sí tenemos conocimiento de tal palabra que Dios nos va enseñando cada día. Y ser pobre de espíritu es aquel que de alguna manera, ¿no?, el espíritu de uno está formado y está educado de alguna manera en las escrituras, pero por sobre todo no solamente adquirir el conocimiento y la enseñanza, sino de vivirlo, ¿no?, llevarlo en una vivencia personal, llevarlo a una profundidad de poder estar plantado en la palabra de Dios, ¿no? Quizás muchas personas no oren, no lean la palabra de Dios o no congreguen. Quizás ellos están como con menos posibilidades de tener un espíritu pobre, y el símbolo de un espíritu pobre es dejar de tener el carácter, ¿no?, que a veces tenemos como costumbre o una formación de tener un mal carácter, ¿no? A veces explotamos, ¿no? Hoy se dice esa palabra, ¿no? Exploté y bueno, reaccioné mal. El libro de los Colosenses, como compartía mi hermana María, donde Dios de alguna manera no habla de lo mismo, pero más explicado y diciendo, ¿no?, vestidos, ¿no?, de toda buena obra, ¿no? Y ahí empieza a dar una enumeración de conceptos o de características que una persona debe tener, ¿no? Quizá en este texto está más comprimido, está más abreviado, pero después, si usted lee un poquito más abajo, empieza a hablar de todas las cosas buenas que Dios quiere que tengamos, lo que una persona debe reunir, ¿no? La mansedumbre, la paciencia, y muchas veces no tenemos eso, escaseamos de esas cualidades que todo ser humano debería tener, ¿no? Todas esas cosas nos llevan a la unidad de estar en el Espíritu Santo y en Cristo y estar en Dios, el Padre. Y qué importante que nosotros podamos tener ese concepto de tener un espíritu humilde, ¿no? Pero también la pobreza de este mundo, estar pobre de las cosas que este mundo nos ofrece, y estar enriquecido en la palabra de Dios, en los conceptos que Dios quiere que nosotros tengamos. Eso es importante. Muchas veces nuestro carácter se ha formado a través de las circunstancias. He escuchado muchas circunstancias de muchas personas donde han contado sus vivencias, ¿no? Se han formado en hogares que han sido destruidos, que se compartía cosas que de alguna manera ellos fueron aprendiendo, eso lo han mamado de muy chico, como la pobreza, la droga, la borrachera, la violencia familiar y todas esas cosas, ¿no? Y vivir en un ambiente turbio, ¿no? He escuchado muchas personas sus testimonios, ¿no?, de cómo han crecido bajo todas esas cosas, viviendo cosas de muy pequeños que no eran buenas. Y todas esas cosas que en este mundo lamentablemente se vive en muchos hogares, ¿no?, como la violencia y tantas cosas, ¿no? De alguna manera las personas se van formando así. Y así nos vamos de alguna forma formando y vamos creciendo de esa forma. Entonces he escuchado historias muy tristes, muy difíciles. De alguna manera yo quería contar un poco de mi vivencia personal, de lo que era mi infancia. Yo también me tocó vivir en un hogar donde
Mi papá se había separado de mi mamá, donde he vivido quizás también como hijo, vivencias difíciles, me ha tocado pasar por cosas y yo pasé por cosas difíciles, donde me sentí muy triste, donde me sentí quizás despreciado y tantas cosas, ¿no? Que quizás algunas eran muy injustas para mi forma de ver en la edad que yo tenía, y yo pude conocer a Dios desde muy pequeño, ¿no? Es como que Dios desde un principio es como que me fue llamando, ¿no? Y pude palpar la palabra de Dios, palpar también la presencia de Dios en mi vida. Eso de alguna manera es como que a mí me contuvo, pero si yo me hubiese quizás realizado en lo que yo me tocó vivir, que muchas veces fueron circunstancias muy difíciles, quizás hoy yo no hubiese tenido a Dios en mi corazón y mi vida hubiese sido muy diferente, pero siempre ahí estuvo Dios, por suerte, que de alguna forma estaba la palabra de Dios, había gente que Dios puso en mi camino, que me formaron, me ayudaron a tener un pensamiento positivo y a poder sobrepasar toda prueba, toda lucha, como usted lo quiera llamar, las circunstancias que a veces nos tocan vivir, ¿no? Pero hay muchas personas que no han tenido esa posibilidad de poder formarse de muy pequeño en conocer la palabra de Dios, en conocer a Dios y sus vivencias, ¿no? Hay cosas que a veces marcan muy profundo en el carácter de una persona y uno se vuelve agresivo, se vuelve quizás duro, con un corazón duro, ¿no? Y todo eso es el espíritu que va tomando las cosas malas de este mundo y se va enriqueciendo de las cosas malas. Y Dios quiere que en ese ámbito seamos pobres de espíritu. Que todo aquello que quizás nos tocó vivir, que es una realidad, no influencie en nuestra vida cotidiana y por sobre todo que no nos frene el crecimiento de formarnos como personas, de alguna forma, como siempre decimos, personas de bien, ¿no? Y entonces ahí es donde entra la iglesia, es donde entra Dios a través de la iglesia, ¿no? Jesucristo entra en nuestras vidas, donde se nos predicó, se nos habló de su palabra, y ese espíritu que está enriquecido de cosas malas, que ya se formó de una forma, de alguna manera, en un ambiente hostil, y yo sé que todos no hemos vivido lo mismo, todos no tenemos la misma infancia, la misma juventud, ¿no? En el lugar donde nos tocó vivir, a veces son familias que han sido tan maltratadas por esta vida. El enemigo influenció tanto en las mentes de muchas personas, donde se estableció pensamientos y se forjó un espíritu, ¿no? Enriquecido de las cosas malas y no de las cosas buenas de parte de Dios. Dios siempre busca personas, hombres y mujeres, que se han comprometido con Él, que crean en Él, en su palabra. Pero para llegar a eso hay un trabajo previo, ¿no? Hay que deshacerse de todas esas riquezas de este mundo que nos alejan de Dios. Tener un espíritu humilde es una cosa, pero tener un espíritu rico en las costumbres, en la formación de este mundo, donde todo lo que vemos, si usted mira la tele o lo que fuera, siempre hay cosas malas. Siempre hay cosas muy tristes, muy injustas. Hay robo, asesinato, violaciones, hay tantos maltratos, hay tanta injusticia, ¿no?, que vemos en esta tierra. Y eso nos va formando de alguna manera. Yo siempre decía, de muy pequeño, siempre decía, me tengo que superar. Me tengo que superar. Esto que me está pasando lo tengo que vencer. En mi pensamiento, ¿no? Por mi edad y todo, en mi forma, yo decía, lloraba mucho a veces. Y cuando estaba solo y pasaba por cosas, yo me sentía triste. Y siempre decía, era como que yo lloraba, pero en un momento paraba de llorar y decía, bueno, a partir de ahora yo esto lo tengo que superar.
Y yo creo que era ese el Espíritu Santo que estaba ahí, ¿no? Porque yo conocía de chiquito la palabra de Dios. Es como que Dios estaba ahí conmigo y me daba esa fuerza, ¿no? Para poder vencer y superar todos esos problemas. Pero quizás hay muchas personas que no han tenido esa posibilidad de que Dios esté obrando en su vida, ya sea por distintos motivos, ¿no? Porque muchas veces en el núcleo familiar hay otras creencias o hay otra forma de ver las cosas. Quizás no creen en nada, no creen en Dios. Entonces se han formado, por decirlo así de alguna manera, con un pensamiento hostil, totalmente apartado de Dios. No se tiene en cuenta que hay un Dios que puede beneficiar a su vida, ¿no? Entonces muchos se han criado así, se han formado así, su carácter se formó de una forma. Y muchas veces yo siempre digo, ¿no?, que en esta vida, cuando te toca una circunstancia muy difícil, tenés dos opciones: o sos un renegado de la vida o te superás. Y cuando vos te superás, de alguna manera tiene que estar Dios, porque en ese pensamiento humano de querernos superar y vencer los problemas, ¿no?, dejar atrás en el olvido todo lo malo, eso solamente Dios lo puede lograr. En estos tiempos donde quizá hoy se ve más todavía tantas cosas injustas y tantas cosas que suceden, que de alguna forma es una realidad que nos toca vivir, porque en este mundo no hay nada bueno sin Dios. Entonces, desde el punto de vista mío, de mi vivencia personal, yo pude tener la oportunidad de que Dios estuvo en mi infancia. A muy temprana edad Él estuvo ya tratando con mi vida. Y a pesar de que a veces nos pasó cosas muy difíciles, siempre recuerdo que Dios estuvo ahí. Yo hoy reconozco de grande que Dios siempre nos ha bendecido, nos ha guardado de muchas cosas y ha suplido muchas necesidades en nuestro hogar. Y yo a veces digo, qué bueno que fue Dios conmigo, porque de muy temprana edad Él ya nos había escogido, tanto a mi mamá como a mis hermanos y a mí, y poder hoy estar trabajando en una obra de Dios como pastor, es una satisfacción, es un logro, porque ¿qué hubiese sido de mí sin Dios? Y eso muchas veces me pregunto, ¿qué hubiese sido de mi vida, no? Y entonces cuando uno de alguna manera interpreta que hay que superarse, la fuerza humana, el esfuerzo humano que podamos tener, ¿no?, el espíritu combativo que podamos tener, de alguna manera es importante. Pero sin Dios muchas veces hay muchas personas que han querido superar obstáculos y de alguna manera lo han logrado, pero quizás no de la forma que quizás hubiese sido más efectivo, ¿no? Muchas veces uno lucha y ve que todo el esfuerzo a veces es en vano, ¿no? Que uno se mata por esforzarse, por mejorar, pareciera que todo siempre le va mal, ¿no? Como que todo le cuesta el doble. En un tiempo me ha pasado eso, de no tener a Dios en mi corazón, estaba lejos de Dios y parecía que todos mis esfuerzos de alguna manera llegaba a un punto donde decía, ¿de qué me valió todo este esfuerzo si el resultado siempre fue que de alguna forma no llegaba a concretar lo que yo quería, no de la manera que yo pensaba, ni en el tiempo que yo quería? Pero después con el tiempo comprendí que depender de Dios te lleva a otro nivel. Tus expectativas son mejores y tienen mejores resultados, porque cuando Dios está ahí en la vida de uno, las cosas son diferentes. Entonces, el ser pobre de espíritu es eso, lo que dice la palabra, es poder tener un corazón conforme a Dios, un pensamiento conforme a lo que Dios quiere, una comunión con el Espíritu Santo, una comunión con el Padre y con el Hijo. Por sobre todas las cosas, su palabra nos guía, nos lleva a esa comunión, a querer buscar más de Dios, a estar congregando. Yo sé que muchas personas me dicen, bueno, pero vivir dentro de una iglesia
no te hace mejor cristiano, no te hace mejor persona, y según el punto de vista que uno lo pueda ver. Porque yo prefiero estar en la iglesia compartiendo la palabra de Dios con los hermanos, compartiendo con los hermanos, y siento que cada día que yo estoy ahí Dios me fortalece. La presencia de Dios está, la palabra de Dios está, así que Él nos da las herramientas y nos da las fortalezas para seguir. Y quizás muchos en su casa estarán diciendo: la vida que llevo es malísima, no puedo vencer las adicciones, no puedo vencer el alcoholismo, no puedo hacer que mi familia funcione, mis hijos no me hacen caso, todo está mal, la plata no me alcanza, ¿no? Hoy se escucha mucho eso, y por sobre toda la cosa se habla mucho de política, que un gobierno es mejor que el otro, que puede llegar a ser verdad o no, no sé, eso está en cada persona, ¿no? Puede ser una realidad que un gobierno sea mejor que otro, pero la verdad es que si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cualquier cosa, por más buena que sea, nunca va a ser buena. Porque no hemos alcanzado a comprender que sin Dios nada podemos hacer. Quizá usted sin Dios puede trabajar y tener todo el dinero que quiere y la educación, la mejor educación, una buena profesión, pero al final del día usted se va a sentir vacío. Y esa necesidad de tener a Dios en nuestra vida, todo ser humano lo va a tener siempre. El ser humano, desde que existió el ser humano, siempre quiso estar cerca de Dios. Siempre. Yo y cualquier persona, siempre tenemos la esperanza de que Dios, si Dios existe, Él esté con nosotros y nos favorezca, ¿no? De alguna manera comprendemos humanamente que si un Dios existe, Él nos tiene que favorecer. Muchas veces decimos que Dios te bendiga, ¿no? Es una forma de decir. Hoy en día se escucha mucho en las personas, hasta incluso aquellos que no congregan, que Dios te bendiga. O con la ayuda de Dios voy a lograr esto. O le estoy pidiendo a Dios que me bendiga en aquello, o que yo quiero lograr esto. De alguna manera tenemos a Dios presente, pero quizás no lo estamos haciendo de la manera adecuada. Entonces es necesario que nuestro espíritu esté pobre de todas estas realidades de esta tierra, ¿no? Tener esa pobreza espiritual de decir: mi carácter tiene que ser humilde, mi carácter tiene que llevarme a tener buenos pensamientos, mi carácter me tiene que guiar a siempre decir la verdad, aunque a veces no cueste perder por decir la verdad, pero siempre esas cosas son agradables ante los ojos de Dios. Entonces cuando usted empieza a hacer todas esas cosas que de alguna forma humanamente tendría que estar, todos esos valores en nuestras vidas, no hace falta ir a una iglesia para ser así, honesto, ser amable, ser buena persona, ser solidario, ¿no? Tener amor por las personas que nos rodean, ¿no? Poder ponerse en lugar de otro y ser una persona bondadosa, y por sobre todas las cosas he escuchado a muchas personas decir: yo estoy ayudando a mi familia, estoy ayudando a mi vecino, y por ahí piensan porque le dan un trabajo o le dan una mercadería ya está ayudando, y que no está mal eso, pero también a veces dar dinero o dar algo, ya sea una mercadería o algo, ¿no?, que la otra persona pueda llegar a necesitar, no es todo, sino el amor, como decía recién el texto que leyó mi hermana. Si no hay amor, todo lo que podamos hacer no sirve de nada. Y para que haya amor, nuestro espíritu tiene que menguar. El mal carácter tiene que salir de nuestras vidas. Y eso es lo que la palabra de Dios decía. Nosotros queremos alcanzar el favor de Dios, queremos que Dios esté con nosotros. Nuestro espíritu tiene que ser pobre de las cosas de esta tierra y enriquecernos con la palabra de Dios, que es la parte, que eso viene del cielo, viene de parte de Dios, ¿no? Tener buenos modales, buena educación, todas esas cosas que nos forman como buenas personas. Y Dios busca esas clases de gente. Y Él está diciendo que en el reino de Dios solamente van a habitar gente así, con todas esas cualidades, ¿no? La vestidura que nosotros nos pongamos cada día, ¿no?
vestirnos de las cosas buenas y no de las cosas malas. Entonces, aferrarnos a su palabra nos acerca a llevar a esa conclusión de una forma el modelo perfecto ante los ojos de Dios. ¿Cómo nosotros nos vemos si nos estamos viendo de la manera que Dios pretende que seamos, ¿no? Porque muchas veces nuestro propio concepto o nuestro sentido común nos puede marcar que vamos bien, pero quizás no estamos tan bien como queremos estar. Y entonces Dios está buscando personas que quieran crecer en el espíritu, en el conocimiento de su palabra, pero siempre y cuando uno esté dispuesto a vivir lo que uno aprende. Hoy escuchaba a este joven Manuel, que por suerte lo tenemos congregando con nosotros en la iglesia. Él predicaba y escuché algo que me pareció muy sensato, que él dijo: lo poco que conozcamos, cumplamos, llevémoslo a cabo. A veces el saber mucho no ocupa espacio, pero a veces no se logra realizar todo lo que uno... ¿De qué nos sirve saber mucho si no lo vamos a llevar a cabo? Entonces a veces ir de alguna forma de a un pasito, 2 pasitos, pero siempre comprendiendo que estamos yendo por el buen camino y haciendo las cosas correctamente, que todo lo que estamos emprendiendo va bien ante los ojos de Dios, por sobre todo ante los ojos de Dios, porque cuando nosotros lo ponemos a Dios en primer lugar, es donde nosotros empezamos a menguar en las cosas que a Dios no le agrada, y empezamos a crecer en las cosas que a Dios le agrada, ¿no? Aquel que mentía ya no miente más, hoy dice la verdad. Aquel que robaba ya no roba más, sino que ahora trabaja. No solamente no roba más, sino que también trabaja. Porque he conocido personas que se dedicaban a delinquir, pero tampoco quieren trabajar. Dice: yo ya no robo más, no hago más esas cosas, pero tampoco quieren trabajar. Y eso también Dios, de alguna manera, está esperando ese cambio en nosotros, ¿no? De tener esos valores, de ser ejemplo, por sobre todo para nuestra propia familia. Porque muchas veces hablamos de la palabra de Dios y no estamos siendo ejemplo para nuestra propia familia. Y eso es algo que Dios quiere, que la familia esté unida, que la familia siempre esté presente en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Cómo podríamos amar a nuestra familia si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Y toda la palabra de Dios, el Evangelio y la comunión con Dios empieza a través de nuestra vida, para después poder expandir el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios es algo que muchas veces no lo hemos comprendido, no hemos podido saber de qué manera poder estar dentro del reino de Dios. Sí, muchas veces hablamos de hacer la voluntad de Dios, hablamos de la salvación, hablamos de que hay un Dios que nos ama, y es verdad todo eso, pero también nosotros tenemos que poner nuestra parte, donde Dios va a empezar a obrar según el propósito que Él tiene con nosotros, pero según también nuestro propósito. Si nuestro propósito se alinea en el propósito de Dios, porque el propósito de Dios es amplio. Hablábamos hace poco con la hermana María, yo le preguntaba a ella cuál era la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de cuál es la voluntad de Dios, podemos hablar de muchas cosas. Y todo lo que podamos decir está dentro de la voluntad de Dios, quizás. Digamos, forma parte de un concepto. Pero la verdadera voluntad de Dios es que nosotros seamos salvos. Y en esta forma de expresión de Jesús hacia esas personas, sobre todo a sus discípulos, que ellos lo seguían porque ellos estaban ahí aprendiendo de Cristo, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo. Que Él le dijo algo tan importante, ¿no? Tan impactante en el capítulo 13. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que es una herencia la salvación. Van a adquirir una herencia, ¿no? Que es la salvación, que es el reino de los cielos. Habla de una salvación y habla también de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros podamos alcanzar la salvación.
por sobre todas las cosas. Sí, dentro de la voluntad de Dios hay muchas cosas para hacer, hay muchas cosas que son importantes, y todas esas cualidades tenemos que ir descubriendo a través de este tiempo de buscar de Dios, ¿no? Y es una cantidad de ingredientes y condimentos que tenemos que tener para poder completarnos día a día como personas delante de los ojos de Dios. La voluntad de Dios es predicar su palabra, la voluntad de Dios es orar, la voluntad de Dios es que congreguemos. Todas esas cosas forman parte dentro de la voluntad de Dios, porque todas esas cosas nos llevan a un crecimiento, y ese crecimiento nos lleva a una salvación. Amén. Pero siempre tenemos que comprender que no podríamos ser salvos ante los ojos de Dios si no reunimos todo lo que la palabra de Dios nos pide. Hoy escuchaba también en la prédica que Dios no exige a nadie, y es verdad, Dios no exige a nadie, porque en su palabra Él nos dice qué es lo que Él quiere que hagamos, y está en usted y en mí si lo queremos hacer o no. Pero de alguna manera también su palabra dice que cada cosa que no hagamos que Él nos sugiere o nos aconseja traerá consecuencias. No es obligación buscar de Dios, pero también traerá consecuencias malas, porque muchos no van a ser salvos, van a perder su salvación. Pero de alguna manera, viéndolo de algo más exigente, sí, Dios exige el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas, porque cuando nosotros estamos en su palabra y cumplimos con su palabra, la garantía de su palabra es que tenemos una salvación. Amén. Así que de la manera que usted lo quiera ver, usted puede decir, bueno, a mí Dios no me exige nada. Sí, seguramente que sí, de la forma que usted lo vea. Pero si usted se lo mira de la otra vereda, va a decir, bueno, yo no tengo nada que hacer, Dios no me exige. Pero si usted lo ve de la vereda que estamos parados ahora, usted se da cuenta que Dios exige. Nos exige poder crecer, apropiarnos de su palabra, tener una comunión con el Espíritu Santo y con Él, con su Hijo, y que la palabra nos lleva a perfeccionarnos en el tiempo que nosotros también establezcamos, porque muchas veces hay gente que está hace años en la iglesia y no han perfeccionado ese carácter. Todavía siguen con un espíritu enriquecido de las cosas de este mundo. Y es mejor tener un espíritu pobre que escasee, ¿no?, en nosotros las cosas de este mundo. Porque sabe que ahí está diciendo una realidad también Jesús. Cuando dice que estamos pobres, quiere decir que todavía hay cosas que hay que corregir. Estar pobre significa que Jesús comprende que de alguna manera humanamente siempre le vamos a fallar, siempre va a haber equivocaciones. El ser humano siempre tiende a equivocarse, ¿no? Pero Jesús, viendo esa realidad, también Él dijo que tenemos que estar pobres, que cada día nos tenemos que despojar. Cuando menos cosas tengamos de esta tierra, mejor. Y no digo de un auto, ni de una casa, ni de vestir bien, sino pobres en las cosas que nos alejan de Dios, ¿no? Como el mal carácter, los malos pensamientos, los malos modales, el egoísmo, la ambición, que en muchos lugares hay ambición egoísta. Y hay tantas cosas, ¿no? Malos conceptos de otras personas, enojo, envidia, celo. Y si empezamos a hacer una lista, es larga. Y esas son las riquezas de este mundo, el cual nos atrapa, nos tiene a veces prisioneros. Hay cosas que no estamos prisioneros, ¿no? Hay gente que es prisionera de los celos, de la agresividad, de los vicios. Todas esas cosas son lo que este mundo nos ofrece. Y Jesús nos dice bien claro, sean pobres de espíritu, que esas cosas escaseen en nosotros, pues si es posible que no estén más, ¿no? Pero también Él sabe que hay un margen de error. Jesús conocía también los corazones de las personas, de esta humanidad que muchas veces se quiere echar a perder, ¿no? Porque estando en Cristo muchas veces nos queremos echar a perder. Vienen pensamientos a nuestras vidas y muchas veces nos enganchamos en esos pensamientos que no son buenos,
y nos echamos a perder muchas veces, ¿no? Y ahí fallamos, metemos la pata, como quien dice, ¿no? Entonces, que podamos ser conscientes que en Apocalipsis, hoy leía nuestro hermano Manuel, decía, bueno, al que venciere, ¿no? Al que venciere, a él se le dará, ¿no?, la corona de justicia, ¿no?, la salvación. Pero tenemos que vencer esos pensamientos, tenemos que vencer las circunstancias, las situaciones que se nos presentan día a día. Cada día traerá su afán, cada día el enemigo se va a levantar, porque esto es algo espiritual. El enemigo se va a levantar y va a traer pensamientos erróneos a nuestra vida, va a traer circunstancias que, a pesar de que son reales y que no es una mentira, a veces nos va a tocar cosas injustas y en el cual nosotros tenemos que tomar una decisión en el momento. O caemos de la gracia de Dios o soportamos. Y esa es la lucha espiritual que día a día tenemos que vencer de alguna manera. Y esta palabra yo quería compartir, más que nada también a aquellos que quizás nunca escucharon una palabra de Dios, que nunca asistieron a una iglesia. Yo los animo a poder congregar, a buscar de Dios a través de una congregación, porque ahí es donde hay palabras, ahí es donde está la fortaleza que Dios te quiere dar. Si bien acá a través de este programa radial podamos dar una palabra de aliento, una palabra que nos puede llevar al crecimiento y al deseo de querer buscar de Dios o creer en Dios, la fe en cada persona es fundamental, pero si esa fe no está fortalecida, de nada va a servir esa fe, porque un tiempo vamos a andar bien y en algún momento vamos a caer. Y Dios estableció una institución, estableció un lugar donde se puedan reunir para congregar y escuchar palabra de Él. ¿Para qué? Para que podamos vencer, para que podamos estar fuertes, para que podamos de alguna manera vencer todas esas cosas que venían mencionando, que a veces nos tocan vivir, que no son justas, porque la vida nos llevó a vivir ciertas cosas, ciertas vivencias que yo creo que muchas personas tienen razón en la forma en que les tocó vivir, ¿no? Han vivido vivencias muy difíciles, pero bueno, pero todo eso se vence a través de tener a Cristo en su corazón, a reconocer que hay un Dios, que sin Él nada podríamos hacer, depender de Dios, no tanto de nuestras fuerzas, porque ahí es donde vamos a descansar, donde vamos a encontrar la paz para nuestras vidas, donde nos vamos a poder desarrollar, ¿no?, y poder alcanzar tantas cosas que anhelamos, que humanamente quizás algunos lo han logrado, pero hay que ver si eso se pudo sostener en el tiempo, porque podemos lograr muchas cosas en Dios, pero hay que ver si eso se puede sostener en el tiempo, y hay que ver si eso de alguna manera genera algo bueno en nuestra vida. Usted puede tener dinero, puede tener auto, casa, familia, puede comer lo mejor en su hogar, puede vestir lo mejor, puede tener dinero en su bolsillo o en una cuenta de banco, pero si Dios no está ahí, hay que ver si todo eso es de provecho. Y no está mal tener todas esas cosas que mencioné, está bien, es lo mejor que nos puede pasar, tener un buen trabajo, una buena familia, un buen hogar, pero también, por sobre todas las cosas, tener a Dios. Eso es lo que nos garantiza poder vivir una vida sana, saludable y ser feliz. Porque no se olviden que Dios nos creó en esta tierra para ser felices. Amén. Y en el tiempo que nos toca vivir en esta tierra tenemos que disfrutar la familia, disfrutar los buenos momentos. Así Dios lo quiso y así debe ser en nuestras vidas. Entonces, todo aquel que quiera ser próspero, tanto en el trabajo, en la familia, en lo que desee, siempre haga que todo eso funcione a través de Dios. Él es la única fuente de felicidad, de alegría, y que nos puede dar la salida a cualquier problema. Así que esta es la palabra que yo quería compartir, que sea de mucha bendición para muchos oyentes y por sobre todo los hermanos de la familia de la fe, que están ahí esforzándose cada día, congregando. Y yo les quiero decir que eso que están haciendo no es en vano. Amén. Todo aquel que se acerca a la congregación para escuchar palabra de Dios,
para que los pastores que están en las iglesias les oren, porque también necesitan quizás de la oración de un pastor o de un líder, personas que ya están capacitadas, preparadas con ese don para hacer liberación, para hacer la oración que corresponde, para que uno pueda salir bendecido de ese lugar. Así que todo ese esfuerzo que están haciendo de congregar, de buscar de Dios, no es en vano. Amén. Dios lo tiene en cuenta. Así que si alguno no está congregando, se quedó o nunca se acercó a una iglesia, acérquese, porque ahí está la bendición. De su casa usted también puede orar, puede leer la Biblia y puede escuchar programas radiales como este o ver la televisión donde hay prédicas, pero también Dios quiere que estemos en su casa de oración, no solamente para escuchar palabras, sino también para ser agradecido. Dios espera siempre un agradecimiento de cada persona. Que Dios bendiga con esta palabra los corazones y las mentes de todos los que están escuchando. Gloria a Dios, damos gracias al Señor por esta poderosa palabra que en esta noche el Señor está hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. También queremos saludar a los hermanos que se siguen comunicando. Queremos saludar a nuestra hermana Josefa Torres. Dice: buenas noches, bendición, sierva María Jiménez y los que están en la casa de trabajo. A Mauro, bendiciones. Que tengan una bendecida noche. Pido oración por la tos que tengo y el dolor de garganta. Amén. Oramos para que el Señor traiga sanidad y liberación en el nombre de Jesús. También Ariel Moya dice: bendiciones radio, que Dios te bendiga, dice. Otro mensajito dice: bendiciones hermanos, hermoso poder escucharlos, son de mucha bendición, gracias por sus vidas, Dios los siga usando. ¿Saben quién es? El pastor Omar Escubilla. Gloria a Dios. ¿Quieren saludar al pastor? Sí, cómo no, la verdad es una bendición conocerlo. Yo siempre digo, ¿no?, que la familia de la fe es algo hermosa, porque siempre estás conociendo siervos y siervas que la verdad que es un placer. Así que saludo a su esposa, a toda su congregación, y la verdad que es una bendición conocerlo. Amén, amén. Amén. Saludo al pastor, a la congregación también, a su esposa. Gracias una vez más por aquella oportunidad que tuvimos de compartir en la iglesia junto a los hermanos, a la familia de la fe. Y bueno, todavía nos queda el gozo. Amén, de esa sí, visita, sí. para Sí, la sí. gloria del Señor. Un hermoso recuerdo. Sí, sí, gloria a Dios. Fue hermoso poder compartir con los hermanos de la iglesia El Incomparable, que ellos siguen después en la trasnoche, a partir de las 0 horas, continúan con el programa Hablando de Ti, a partir de las 0 horas hasta las 3 de la madrugada, compartiendo palabra de Dios, oración, testimonios, y la verdad que es maravilloso poder seguir escuchando palabra de Dios, ¿eh? Por eso siempre te incentivamos a que puedas bajarte la aplicación de la radio y podés escuchar desde cualquier lugar las 24 horas del día, ¿eh? Podés bajar la plataforma a través de Play Store, y tenés ahí la radio
y podés escuchar desde donde quiera que estés, podés escuchar palabra de Dios las 24 horas. Es una bendición que Dios nos permite poder escuchar siempre su palabra. Y bueno, no se retiren, no se vayan. ¿A dónde fueron? Fue a buscar el mate, mirá. Fueron a buscar el mate, el cafecito, algo dulce. ¿Quién no quiere comer algo dulce? Y bueno, y en mi casa me están esperando mis cocineros favoritos, Así es, Maximiliano, mirá, desde que fue papá está aprendiendo a cocinar y me superó en la cocina, Ya me dijeron, cocina más rico que vos, mamá. Así que nuestro hermano Maximiliano, mi hijo Maximiliano, quiero saludar a mis hijos, siempre me olvido de saludarlos. Maximiliano Ariel Díaz y también Abigail Díaz y mi nuera, que también es mi hija de corazón, Silvina. Ellos están ahí cocinando. Esta noche vamos a comer ñoquis caseros. Están esperando a que lleguemos. Están esperando a que lleguemos para que podamos comer esta noche ñoqui vamos a comer, Qué bendición, qué bueno que es el Señor. Así que bendigo la vida de mis hijos, de mi familia. El Señor está haciendo grandes cosas en sus vidas. Y como decía el pastor, qué importante es poder congregarnos, qué importante es poder estar en la casa de Dios. Es el mejor tiempo de nuestras vidas, la mejor inversión de nuestras vidas es poder estar en la casa de papá, porque ahí Dios derrama de su bendición y también vida eterna, dice. Así que no solo somos bendecidos nosotros, sino toda nuestra descendencia. Mirá, mis hijos están siendo muy bendecidos, han recibido el aumento de sus sueldos. Es increíble que no solo tengan trabajo, sino que también han sido bendecidos con un aumento en sus sueldos. Así que es una de las tantas bendiciones que el Señor está trayendo sobre el hogar y la familia. Así que cómo no agradecer a Dios, cómo no asistir a la congregación para decir gracias, papá, porque tú lo hiciste, porque el Señor lo hizo. Así es, así que bueno, continuamos con más palabras, mi hermano René. Bendiciones, saludo nuevamente a la audiencia, qué bendición estar una vez más delante de estos micrófonos, ¿no? Y poder compartir lo que el Señor puso en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, a través de toda esta semana. Amén. La verdad que, siempre meditando en las distintas etapas que nosotros pasamos como hijos de Dios, como cristianos, como testimonios vivos, ¿no?, de lo que Él hizo y va a seguir haciendo en nuestras vidas, la transformación y regeneración que por lo menos cada semana que pasa, porque estamos acá todos los domingos, el cambio que hace paulatinamente es algo maravilloso, algo que nos sella, nos deja impactado de alguna manera y venimos con una mente renovada y un corazón más limpio. Amén. Mi hermana María compartía Colosenses, el capítulo 3, la verdad que yo hace más de 3 años que recibía Colosenses 3:15 y tuve la bendición de poder escuchar y ver un video de un varón que ha grabado con tanto contenido, ¿no? El pastor Ángel decía que estaba muy encriptado de alguna manera, ¿no? Estaba muy cerrado y el Dios hace así con nosotros. Nos da la palabra y de a poco nos va abriendo, nos va dando el conocimiento y nosotros acompañamos a medida que vamos caminando la transformación, la vivimos en carne. Amén. Porque el Espíritu es el que vivifica. Y este video de alguna manera decía de que en este pasaje estaba apuntando a que nosotros habitamos en una población, en una colectividad y en una comunidad. Y nosotros como acá en Argentina tenemos distintas colectividades. Y somos una comunidad, somos una comunidad y somos un pueblo. Ahora, imagínense que desde la óptica que hablaba el pastor Ángel, que decíamos, tenemos distintas vivencias, distintos pasares y las mentes, qué tan diferentes somos, ¿no? Amén. Y ahora imagínense que en una iglesia no deja de ser ajeno. Ahora, más allá de eso, ¿cuánto el Señor tiene que trabajar? Gracias a Dios, gracias a Él que son más altos los pensamientos de Él que los nuestros. Y Él sabe cómo llenar la vasija. Yo me gozo mucho en la hermana María, desde lo que Dios le da y le va a seguir dando como al pastor, porque
Yo me siento un hermano muy bendecido a estar al lado de mi hermana María con los años de trayectoria que tiene acá en la radio, cómo el Señor la fue moldeando. Y es ella la que impulsa el programa. El pastor tiene su lugar, yo tengo el mío, y yo me siento muy bendecido al estar acompañándolos. Y es algo que hoy experimentar es algo muy, muy precioso. Y Pablo en Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. En este video, este varón decía que los problemas y las tensiones iban a estar, que los problemas se iban a resolver y las tensiones nosotros las teníamos que ir sobrellevando. Y sabe que me llevó varias veces verlo, le digo, pero ¿por qué dice tensiones? Claro, él no usó la palabra carácter, sino usó la palabra tensión. Amén. Y definir las cosas en el mensaje que uno quiere dar, tiene que ponerle oído. Es muy precioso el video. Y yo decía, qué maravilloso poder entender de que es cierto, nosotros tenemos pensamientos tan diferentes, incluso por el trabajo que nos toca y por el puesto donde el Señor nos pone a cada uno. Al pastor Ángel Pastor, la hermana María conduciendo el diario, el programa, y yo acompañándolo. Y Dios me tiene que llenar algo a mí personal, ¿para qué? Para que esa paz gobierne en mi corazón. O sea que a mí me tiene que dar una comprensión, un gozo para que yo los pueda seguir escuchando. Yo me gozo mucho de escucharlo al pastor Ángel, pero no sé cómo algunos lo deben tomar del otro lado del micrófono, pero a mí me llena muchísimo. Amén. Y la hermana María también. Y si yo no sería lleno por el Espíritu, yo no podría permanecer acá. Por eso dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Entonces yo le voy a dar un entendimiento a cada uno que conserven eso para poder entender a los hermanos. Por eso la hermana decía, ¿no? Sobrellevar la carga uno de los otros. Mire cuánto tiempo pasa para que esto pudiera acontecer. Y no solamente nosotros como equipo de radio, sino... mire, estamos dando gracias una vez más por la iglesia La Incomparable, ¿no? Así como yo también he sido bendecido al que el pastor Ángel me ha invitado a la Nueva Filadelfia. Tuve la bendición de poder compartir ahí como en la iglesia La Incomparable. Y uno se viene bendecido. Damos siempre gracias a Dios por el lugar cada vez, de cada lugar donde el Señor nos permite que podamos apoyar la planta de nuestros pies. Y esa renovación solamente la podemos recibir en el Espíritu. Amén. No hay forma de que decimos de que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. Y es este espacio donde estamos experimentando de que el Señor ya una vez que posa el Espíritu Santo en nosotros, Cristo morando, y Él nos empieza a mover. Y cada uno... Solamente falta que uno suelte la palabra o dé algo de lo que viene meditando y el resto del equipo se viene fluyendo. Amén. Porque eso es lo que ocurre con nosotros. Y eso es así se cumple la palabra. Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones. Dice, la mente, la conciencia, el corazón. Tus pensamientos. Y esto es lo que, por lo menos personalmente, a mí me tiene tan ocupado. Gloria a Dios. De que el resto de las cosas es como dice, ¿no? Que al búfalo cuando él se prepara dice que está emanando un aceite y dice que no hay cosa que le llegue. Creo que era este animal. Y yo digo, qué tremendo. Le digo, cierto, así es. Porque hay pensamientos que a nosotros no nos llegan, porque venimos ya con un devocional tan temprano, tan temprano buscándolo al Señor, que es el mismo Espíritu que nos fortalece. Amén. Y cierto que los problemas van a estar, pero Él los va a resolver. Pero dice, va a tomar control y dominio de Él, de toda área. Y eso, digo, la hermana María cuando lo empezó a compartir, yo en mi interior sentía tanto gozo. Gloria a Dios. Porque incluso yo tenía la idea de compartir, pero yo me sentí más gozoso de escucharle a mi hermana María que lo comparta que lo hubiese compartido yo. Porque yo decía, qué bendición poder tener un pie para poder seguir hablando de ello. Desde otro enfoque, ¿no? Amén. Pero estamos hablando del mismo, del Espíritu Santo, de lo que Él obra en cada uno de nosotros. Bueno. Y a Vida Vieja, aprovechando la oportunidad que el hermano Darío mandó ese precioso audio, ¿no? Y
siempre va a ser así. Y cuando él llega a casa, yo tenía muy poquito, muy poquito. El hermano Darío está mucho más tiempo que yo en la iglesia. Y siempre meditando en las cosas del Señor, y recuerdo algo que va a ser inolvidable para mi vida. Yo ya había hecho un compromiso para salir a trabajar y viene llegando el hermano Darío a casa. Y me viene compartiendo lo que viene recibiendo en el Señor. Y en mi pensamiento, en mi corazón, no había otra cosa que yo tenía que cumplir con mi obligación en el trabajo. Yo llegando a la congregación, ¿no? Y decía, tengo que ir a trabajar, el hermano me está compartiendo. Y no podía recibir en el corazón. Claro. Y todavía decía, bueno, me recuerdo que en una oportunidad estaba inflando la rueda de la camioneta y digo, termino de inflar de esto y le digo a mi hermano que me disculpe, que me tengo que ir. Pero sabe que así es. Lo que no podía recibir en el corazón hoy cambió. Hoy todo lo que puedo escuchar, para la gloria, por misericordia del Señor, es algo que cada uno lo viene atesorando. Por eso uno cambia el enfoque, ¿no? De decir, ¿quién iba a pensar que pasado el tiempo iba a ser así, de esta manera? La bendición que el Señor derrama sobre nuestras vidas. Si bien nunca hice un concepto de decir, qué pesado que es, pero me causaba aspereza no poder entenderlo. Claro. Pasado el tiempo, entonces cuando el Señor nos viene dando luz y venimos aclarando todas esas cosas que no se entendía, yo digo, qué bendición hoy poder haber descansado en el Señor. Por eso el pastor Ángel decía, ¿no?, que nada es en vano cuando congregamos. El tiempo de Dios se va a cumplir, pero cuando Él vea, Él está haciendo la obra, Él lo va a hacer cumplir, no nosotros. Por eso nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podemos hacer nada. Amén. Por eso decía, ¿no?, que a veces por ahí nosotros, siendo pobres de espíritu, y uno, ¿a qué tiempo lo pudiera llevar a esto? Y para mí, si usted en ese tiempo por ahí en mis comienzos me decía, y vos sos pobre de espíritu, y yo capaz que a lo mejor me iba a enojar por no entender qué es lo que aquel me decía, ¿no? O sea que nosotros, para entender esto, entendemos hoy que tenemos que aprender a soltar para poder entender qué es pobre de espíritu. Y para el mundo dice que es locura, porque dice, pero ¿cómo puede ser? Dice, el mundo te humilla y vos te humillás delante de Dios. No es lo mismo. La humillación que busca el mundo hacia nosotros no es lo mismo que cuando nosotros nos humillamos, porque la humillación es el arrepentimiento. Vamos nosotros a los pies de Cristo. Y ahí es donde hay cosas que empiezan a florecer, a nacer en nosotros, de que ocurre algo muy maravilloso. Hay una luz tan preciosa que el Señor alumbra a nuestra mente, a nuestro corazón, y es el cambiar diario. Yo meditaba un poco sobre estos últimos días, como así, que ya tenemos nuestras vestiduras blancas, ¿no? Ahora hay que conservarlas. Y qué precioso, porque nosotros en esta vestidura, nosotros somos embajadores de la palabra. Nosotros entendemos que un embajador dice que no solo sabe la parte periférica de toda una administración, sino la parte interior. La parte interior es lo que Cristo hizo en nosotros, en nuestra vida. Cierto que nosotros tenemos todavía por cambiar, por ponerle por obras lo que el Señor nos viene hablando a nuestras vidas. Somos testimonio de Él, y todo ese cambio, o sea, nunca va a dejar de ser. Nosotros es de constante esto. Y sabe que en mis comienzos leía lo que habla el pasaje de Juan 8, que es el título tan conocido, ¿no?, de la mujer adúltera. Y más allá de todo la luz que tiene este pasaje, a mí en estos últimos días lo volví a releer, y en el verso 11 dice que a la mujer le dice, vete y no peques más. ¿Sabe que cuando lo leía hace varios años, este pasaje yo en mi pensamiento, ¿no?, lo poco que podía entender, pensé que esta mujer, yo decía,
que Jesús cuando le dice esto a esta mujer no iba a pecar más. Eso es lo que entendía. Y luego digo, bueno, entonces en la iglesia deben estar todos sanitos. Mire qué pensamiento, ¿no? Hoy verlo desde otro enfoque y decía, me parece que hay algo que no va. Y luego, claro, yo pensé que era una liberación instantánea, vamos a decir, ¿no? A corto plazo. Y que eso se iba a cumplir, iba a dejar de ser. Y hoy, por lo que veo, no va a dejar de ser. Siempre nosotros somos renovados en la mente, siempre. Y hoy verlo desde otra óptica, ¿no? Yo decía, qué bendición hoy ver la parte interior de la iglesia, ¿no? O sea que nosotros Dios está trabajando en nuestra alma, en nuestro espíritu, y estamos siendo renovados de constante. Y también me daba en estos días cómo nosotros, por lo menos en la parte que a mí me toca, que hacer el esfuerzo de usar las expresiones en lo que sí dice la palabra en definitiva, no tratar de agregar otras cosas que no quiera decir la palabra. Incluso hoy me tocó vivir algo que me causó aspereza, ¿no? Que a mí de un determinado tiempo, más que nada, siento de que nosotros, primero tener el temor a Dios es el respeto hacia el hermano. Yo al Pastor Ángel le tengo que llamar Pastor Ángel y a mi hermana María como mi hermana María. Yo no le puedo llamar por un sobrenombre o por algo que usaba antes en la vieja vida. Y yo pienso que eso es un respeto. Amén. Entonces hoy me causó una aspereza porque me llaman no por mi nombre, sino por algo que no me tendría que haber llamado. Entonces yo le digo, mire, me parece que está errado usted, porque usted me tiene que llamar por mi nombre, no por un apodo o algo que a usted se le ocurra. No, pues yo te lo dije cariñosamente. No, ni cariñosamente, pero de onda, ni tampoco. Las cosas vamos a ponerlas como tiene que ser, le digo, porque si no, ¿embajadores de qué somos entonces? ¿No? Desde ese enfoque, digo, porque si nosotros somos un testimonio vivo de que Dios hizo algo maravilloso en nuestras vidas, nosotros no podemos estar hablando algo y querer decir otra cosa. Para mí tiene mucho significado, porque es lo que a mí Dios me dio. Yo me tengo que conservar con esto. Ahora, a otros hermanos le habrá dado otra gracia, yo lo tengo que respetar como hijo de Dios. Si por ahí a él el vocablo no le ha dado una definición o algo, se siente bien así, bueno, yo no soy quien para corregirlo, porque sabemos que el único que va a convencer de pecado va a ser el Espíritu Santo. Pero a mí me gustaría que me llamen por mi nombre. Amén. Entonces, pienso que parte de ahí el respeto, ¿no? Amén. Y bueno, respecto un poquito a la iglesia también, que se venía compartiendo el libro de Proverbios, el capítulo 13, dice así la palabra del Señor, Proverbios, capítulo 13, el verso 20. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necio, será quebrantado. Mire, ¿no?, que de alguna manera cuando nosotros congregamos y si no hacemos caso de lo que el Señor habla en nuestras vidas, nosotros siempre vamos a ser necios, no vamos a salir de ello. Si no estamos muy lejos, ¿no? De alguna manera yo me acuerdo de que mis padres, a su manera, desde lo que ellos podían entender, siempre me han dado buenos consejos. Me quedé con lo que mejor pude hacerle caso, y bueno, yo pienso que gran parte se ha cumplido lo que ellos me han inculcado, ¿no? En el área de trabajo, la educación, pero nunca pensé que el carácter era fundamental. Yo pensé que el carácter era la persona, de la forma de ser de él, natural nada más. Yo pensé que enojarse era algo natural, airarse era algo natural. No, en la iglesia aprendí que eso no es la voluntad de Dios.
porque si nosotros en el enojo soltamos una palabra que no es de bendición, ¿de qué testimonio estamos hablando, no? Siempre vamos a volver a lo mismo. Y decir qué bendición poder recibir esta educación, esta nueva educación en Cristo. El libro de Romanos, el capítulo 15, dice así la palabra del Señor. El libro de, Primera de Corintios, perdón, Juan, bueno, vamos a compartir el Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 29, dice, el título del capítulo 15 dice la resurrección de los muertos. Dice así el capítulo 15, el verso 29 en adelante, dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué? Pues se bautizan por los muertos. Y pregunta, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire la bendición que tenemos, ¿no? El tener la nueva educación en Cristo, el usar las palabras apropiadas, ¿no? Para anunciar el reino de los cielos. Y verdaderamente para mi vida decir, pues sí que estaba muerto, muerto en vida. Y solamente en Cristo, porque Él es el que vivifica, poder experimentar este tiempo. Llegar a cada lugar, poder escuchar una charla, una conversación, una reunión familiar. Cuánto más, ¿no? Cuando nos reunimos con hermanos en Cristo y que podamos compartir esa educación. Y también ser respetuoso, porque por eso Colosenses 3:15 dice, ¿no? Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Y poner el respeto y también aceptar lo que Dios puso en cada uno de sus hijos. Porque la obra es grande, es enorme. Y sabe que en mi casa, cuando podía experimentar con esta persona de que no me llama por mi nombre, en este momento que se había causado una aspereza, más se causó en mí que a lo mejor en la otra persona, porque a veces a la otra persona le da lo mismo. Claro. Pero a uno no. Y yo estaba trabajando y meditaba, yo decía, bueno, Señor, que en mí no se enraíce ningún rencor, ni en el hermano tampoco. Y bueno, que seas tú, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga libre. Y sabe que no pasó 5 minutos. Viene llegando un pastor a mi casa. Así como el pastor de Escubilla, que nos invita a la iglesia, y este pastor también nos había invitado a mi esposa a un encuentro. Y solamente Dios prepara este tiempo, viene llegando con una sonrisa a mi casa. Qué bendición, hermano, lo puedo ver. Justo usted quería hablar. Con usted quería hablar. Venía a ver a mi esposa, el pastor, por una cuestión de trabajo. Y con usted también quería hablar. Bueno, pase, pastor. Estaba mi esposa con una hermana en Cristo en casa. Yo estaba con otra persona y viene llegando él y le digo, bueno, sacamos el púlpito, ya puede empezar la predicación, pastor, porque ya somos unos cuantos. Y el pastor, la verdad que qué bendición haberlo recibido en ese momento. Y compartíamos la palabra, cómo nosotros tenemos que mostrar, ¿no? El resplandor de Cristo en nosotros. Y desde el enfoque donde él lo daba, y le decía, ¿sabe que yo soy agradecido a Dios por su vida, pastor? Le digo, porque me fue de mucha bendición ese día que usted nos invitó para el encuentro.
Y es algo inolvidable, todos nosotros venimos atesorando en el corazón esto, y que siempre viene manifestando luz. Y es una bendición orar por su vida, por su familia, por su congregación. Y esto es maravilloso porque es imparable, no para, no descansa. Y el pastor también decía, bueno, gracias por su elogio, sabiendo que la gloria es para Dios, porque solo Él es digno de recibir. Y solamente saber que a uno lo abraza con ese amor, ¿no? Lo que el mismo Espíritu nos llena y nos trae consuelo. Y sabe que en ese momento no había aspereza, no había dudas, no había nada, porque de alguna manera nosotros en ese momento, por ahí si quiere venir un pensamiento equivocado, ¿no? Siempre Dios prepara un ángel para que esté al lado de nosotros y nos dé una palabra de refrigerio. Y siempre necesitamos de que podamos de alguna manera confirmar el pensamiento que el Señor está poniendo en nosotros, porque por eso es necesario congregar. Recién el pastor Ángel decía, ¿no? Usted puede orar, puede leer en su casa, puede hacer un devocional, pero es necesario congregar, porque ahí están las riquezas, porque Dios da gracia a cada uno y nosotros compartimos, ¿no? Lo que el Señor nos dio, y eso es lo que fluye en nosotros. Él llama a la unidad, Él nos llama a que estemos divididos. Nosotros Amén. Llamamos a un solo Dios, a un solo bautismo, a un solo Señor. Y la verdad que es muy, muy, muy precioso hoy experimentar la fraternidad en Cristo. Amén. El amor genuino, ¿no? El amor fraternal. Y es lo que en nosotros, en cada uno de nosotros fluye, para la amada audiencia, decirle de que, bueno, desde este lugar, sí, para mí desde este lugar, decirle que sí, es necesario congregar, tener paciencia, el tiempo de Dios se va a cumplir. Y donde quiera que el Señor lo lleve, siempre sígale pidiendo que Él nos guíe, que nosotros podamos seguir avanzando en el camino tomado de su mano, que Él nos alumbre, que Él nos haga apoyar la planta de los pies donde tengamos que caminar, y que Él sea el que nos dé la convicción. Y bueno, decirle que bueno, para la Iglesia en Cristo Somos Uno, así como la Nueva Filadelfia, la Incomparable, otras iglesias que me han invitado, que están escuchando, que muchas gracias por sus oraciones, y que verdaderamente el gozo del Señor que deposita en nosotros, el mundo no nos puede dar. Bueno, amén. Esto es todo, y que sea de bendición para la audiencia. Amén, amén. Amén, amén. Qué lindo, qué lindo. La verdad que maravillosa noche. El Señor nos permitió compartir con toda esta hermosa audiencia. Y como dijimos en el inicio, este programa lo hacemos entre todos. Ustedes del otro lado acompañándonos en la fiel sintonía, y nosotros desde este lugar detrás de los micrófonos compartiendo todo lo que el Señor puso en nuestras vidas. Realmente no conocemos ni sabemos quién está del otro lado, pero sí sabemos que Dios conoce y sabe nuestras necesidades, por eso envía su palabra para nuestras vidas. Así que ya estamos terminando, ya llegaron los pastores de la trasnoche, me parece. Así que sigan la fiel sintonía, porque hay mucho más palabra de Dios, y siga edificándose, porque la palabra de Dios es hermosa. En nuestra alma, nuestro interior siempre necesita de la palabra de Dios. Aunque nuestra carne muchas veces esté cansada, esté media renegona, no importa, usted someta su carne a escuchar palabra de Dios. Y ahí vendrá el gran cambio, cuando prestamos oído, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice. Así que ese es el consejo de parte de Dios para nuestras vidas. Y damos gracias al Señor porque un domingo más pudimos cumplir con esta misión que el Señor nos entregó, que es hermoso y es una honra para nosotros el poder servir a Dios de esta manera. Así que muchas gracias a nuestro hermano Mauro Sánchez, que estuvo ahí en la puesta al aire, en la operación técnica. Ahí está Mauro dándole besitos a todos. Si alguno quedó triste, ahí va la varita mágica. Ahí está, muy bien, con la sonrisa, colgate.
Ahí está. Compartimos Salmo 121. Amén. Sí. Leemos para la gloria del Señor el Salmo 121 que lo habían compartido. Lo leemos el 1 y el 2 para su gloria. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Amén, gloria a Dios, qué hermosa palabra. Así que mi hermano René, ya nos estamos despidiendo. Bueno, que tenga una excelente semana, bendecido en el Señor, que se le cumpla todo lo que tienen en el anhelo de su corazón y oramos por las peticiones que han llegado acá a la emisora. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Y bueno, yo quiero saludar a toda la audiencia y bueno, pero sobre todo a los jóvenes de la iglesia que tuvimos ayer una jornada, estuvimos jugando un poco al fútbol, después por la culpa de ellos me acalambré todo, pero bueno, pudimos compartir ahí un fulbito con los chicos de la iglesia y es algo que Dios está en estos tiempos, ¿no? Agregando, que es de mucha bendición, así que saludo a todos los hermanos de la congregación, la Nueva Filadelfia Actual, al pastor Adrián con su esposa, a su suegra Susi, ¿no? La hermana Susana y a toda la congregación de En Cristo Somos Uno. A nuestra hermana Tita, nuestra hermana Tita, fiel oyente de Derribando Límites, así que saludamos a todos los hermanos de la congregación En Cristo Somos Uno, al pastor Adrián Jiménez, que espero pronto conocerlo, pastor Adrián Jiménez, su esposa Patricia Martínez y a todos los hermanos de la Nueva Filadelfia Actual, que estamos viviendo una temporada tan excelente, tan hermosa, la verdad que no le queremos contar, vaya y usted experimente personalmente, es algo maravilloso lo que Dios está haciendo en este tiempo y bueno, damos gracias a Dios, nos despedimos con una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este privilegio, este grande honor que tú nos diste de poder trabajar al servicio de tu nombre. Gracias porque tú nos has fortalecido y has permitido que pudiéramos estar, Señor, en esta noche hablando de ti, de tu poder, de tu gracia, de tu amor. Y rogamos, Dios mío, que tú bendigas a todos aquellos que están en la sintonía, aquellos que tienen sus peticiones, aquellas peticiones que fueron presentadas delante de tu presencia. Recíbelas, Señor. Sabemos que tú siempre nos escuchas, tú siempre nos respondes. Te damos gracias por todo lo que hiciste, lo que haces y lo que aún seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alguien puede gritar. La RBN AM 1510, la radio de las buenas nuevas, junto a FM La Predicadora 94.1, te invitan a compartir el programa Derribando Límites, todos los domingos de 22 a 24 horas, un programa evangelístico y de restauración, en esta nueva temporada 2025, con la conducción de su gran equipo. Mi nombre es María Jiménez. Soy el pastor Ángel Mendoza. Mi nombre es Darío Tevez. Soy René Vallejos. El equipo Derribando Límites, temporada 2025. No te lo pierdas. Levántate, Señor.